Andre Miller tuvo uno de los estilos de juego más extraños que se hayan visto en la historia de la NBA. Este tipo era un base sin apenas cualidades atléticas destacables. No era rápido, ni explosivo, ni tenía una gran capacidad de salto. Además, su tiro era muy limitado. Apenas se aventuraba más allá de la media distancia. Tampoco era un manejador de balón espectacular, y aún así logró tener una carrera increíblemente exitosa que se extendió hasta casi los 40 años. Pero lo más raro de todo era cómo jugaba y cómo lograba ser tan efectivo en la liga. Andre era el claro ejemplo del veterano mañoso, solo que en su caso ya jugaba así desde el primer día que pisó una cancha de la NBA. De hecho, se podría decir que, incluso en la universidad, ya parecía un jugador con mucha maña y experiencia. Su estilo recordaba al típico jugador veterano que te encuentras en una cancha de LA Fitness, el que se toma los partidos como si estuviera peleando por un contrato profesional. La diferencia es que Andre llevó ese estilo de vieja escuela al más alto nivel durante la era moderna del baloncesto, jugando desde principios de los 2000 hasta mediados de los 2010. Medía alrededor de 1,90 m y, a diferencia de la mayoría de los bases que basaban su juego en el pick and roll o el tiro exterior, él prefería jugar de espaldas al aro como si fuera un pívot. Aprovechaba su fuerza para postear a su defensor, creando oportunidades tanto para anotar como para asistir a sus compañeros. Su repertorio estaba lleno de movimientos inteligentes y efectivos, giros, fintas, cambios de dirección, todos esos recursos que suelen dominar los jugadores con muchos años encima. A lo largo de su carrera, fue perfeccionando técnicas de pies como pivotes, amagues y movimientos en el poste bajo. Incluso su forma de anotar era inusual para un base de su época. Casi nunca usaba el tiro en suspensión. En lugar de eso, prefería lanzamientos poco ortodoxos, runners, ganchos, flotadoras o bandejas improvisadas, muchas veces tras bote o desde el poste. Y cuando sí tiraba, su mecánica también era bastante rara. Apenas saltaba al lanzar. Simplemente empujaba el balón con las manos, lo cual lo llevó a tener una de las actuaciones más inesperadas en la historia de la NBA, cuando metió 52 puntos contra los Mavericks en un partido completamente fuera de lo común. En ese partido de 52 puntos solo metió un triple. Probablemente fue el partido de más de 50 puntos con menos saltos involucrados en la historia. Casi todos sus puntos llegaron gracias a sus trucos habituales o tiros desde la media distancia. Fíjate bien en estas jugadas. Cada vez que anota, casi no despega los pies del suelo. Es como ver a un pívot torpe de 2,13 metros, solo que estamos viendo a un base de 1,90. Su estilo, completamente alejado de lo explosivo, sin cortes rápidos ni saltos espectaculares, puede que no fuera llamativo, pero fue una de las razones por las que se mantuvo tan sano durante su carrera. Tanto así que logró una racha de 632 partidos consecutivos sin lesionarse. Y esa racha no se rompió por una lesión, sino por un encontronazo con un novato. Blake Griffin, en su primer año, se pasó de agresivo durante un partido, empujando a Andre sin venir a cuento. Miller, como veterano que no se dejaba de nadie, lo encaró y le devolvió el empujón. En el momento, los árbitros no sancionaron nada, pero después del partido, al revisar la jugada, la liga decidió suspenderlo. Y así se rompió su histórica racha. Lo más loco es que esa durabilidad la consiguió sin entrenar fuera de temporada. Literalmente, no hacía pesas, no corría, no jugaba partidos informales, nada. Y su dieta era igual de poco profesional. Hamburguesas, hot dogs, 0 aguacate, 0 batidos de proteína. Cuando subía de peso por tanto desorden, su plan para volver a su forma era simplemente dejar de comer un tiempo, así de simple. Este tipo estaba en la NBA haciendo que todo pareciera fácil, como si no hiciera falta todo el sacrificio del resto. Y lo que lo hacía aún más inusual era lo lento que se movía en la cancha. Mientras el resto de la liga evolucionaba hacia un ritmo de juego cada vez más rápido, con equipos como los Suns de Steve Nash que jugaban a 1000 por hora, Andre iba completamente a su propio ritmo. Todos querían copiar ese estilo de velocidad, correr y anotar en segundos, pero entonces estaba él. Miller jugaba completamente al revés de lo que era la norma. A veces parecía que estaba en cámara lenta. Si has jugado NBA 2K, sabes que para correr con tu jugador tienes que mantener presionado el botón RT en Xbox, y la verdad es que en la mayoría del partido tienes ese botón apretado todo el tiempo. Pero Andre Miller jugaba como si ese botón ni siquiera existiera. Caminaba hacia la canasta, se tomaba todo el tiempo del mundo en el poste, y hasta cuando botaba el balón parecía que estaba calentando. Pero en pleno partido, parte de esto era porque no tenía esa explosividad física que otros sí, pero la otra parte era totalmente intencional. Jugar lento era una estrategia, le permitía aprovechar al máximo lo que realmente lo hacía especial, su visión de juego y su inteligencia. Era uno de los mejores pasadores de toda la NBA, incluso lideró la liga en asistencias por partido en una temporada.
No era del tipo de bases espectaculares como Jason Williams con pases de fantasía. Lo suyo era puro cerebro, no por nada le decían el profesor. Su alto IQ le permitía anticiparse a los cortes de sus compañeros, leer las rotaciones defensivas varias jugadas antes de que pasaran, como si fuera un maestro del ajedrez. Ese ritmo pausado le ayudaba a tomar siempre la mejor decisión posible, y por eso tenía uno de los índices de pérdidas de balón más bajos entre los armadores. No se apresuraba nunca, jugaba cada posesión con intención, y a veces usaba su inteligencia para simplemente engañar a todos en la cancha. En esta jugada, finge que va a pedir un tiempo muerto, los defensores bajan la guardia y se cuela solo hacia el aro. Hasta los comentaristas se tragaron la finta, incluso sus propios compañeros empezaron a caminar hacia la banca antes de darse cuenta de que los había engañado. Y no fue una jugada aislada, aquí tienes otra donde hace exactamente lo mismo. Era un verdadero genio en la creación de juego, aunque no tuviera el físico ni el estilo llamativo de otras estrellas. Miller no hacía pases llamativos ni trucos de fantasía. Lo suyo era más simple, pases básicos pero ejecutados con una precisión quirúrgica gracias a su inteligencia en la cancha. Usaba su visión para encontrar ángulos imposibles, metiendo el balón justo entre los defensores, como si supiera exactamente dónde iba a estar cada jugador antes de que se moviera. También fue uno de los mejores lanzadores de alley-oops, capaz de lanzar un pase para volcada desde una punta de la cancha hasta la otra. Pero a pesar de todo esto, fue un jugador tremendamente subestimado durante toda su carrera, tal vez por su estilo de juego anticuado, que no encajaba con la imagen moderna del base NBA. Y eso sorprende aún más cuando uno se entera de que es de Los Ángeles, más precisamente de Compton, una ciudad que ha sido semillero de algunos de los bases más explosivos y vistosos del juego. Solo hay que pensar en nombres como Russell Westbrook, los hermanos Ball, James Harden, todos con estilos llamativos y eléctricos. Y luego estaba Andre Miller, que era todo lo contrario. Creció en el corazón de South Central, en una zona con alta pobreza, desempleo y presencia de pandillas como los Crips, Bloods y otras bandas. Desde pequeños. Para Andre, ni siquiera era un objetivo al principio. Nunca pensó que llegaría tan lejos. Era simplemente un chico normal, criado con valores sólidos como el trabajo duro y el enfoque en los estudios, enseñados por su madre desde siempre. Terminó asistiendo a Verbum Dei High School, una elección que, según él mismo, hizo por el enfoque académico. Al entrar al secundario no era como otros talentos de Los Ángeles llenos de hype y atención. De hecho, el periódico escolar lo describía como un escolta lento, bajito y con algo de sobrepeso. Y, bueno, no estaban tan equivocados. Esos adjetivos podían seguir aplicándose a Andre incluso cuando ya era jugador de la NBA, salvo por lo de escolta, porque él jugó mayormente de base. Andre no era el típico prodigio lleno de talento natural que uno espera ver en la liga, pero tenía algo que marcó toda su carrera, una ética de trabajo brutal, algo que aprendió desde joven y que lo llevó a mejorar año tras año sin descuidar sus responsabilidades fuera de la cancha. Su entrenador, Kearney, contaba que Andre a veces llegaba tarde a los entrenamientos, con botas de trabajo puestas y la ropa manchada de pasto, porque venía de cortar el césped en casa. A pesar de llevar una vida cargada de tareas y compromisos, su rendimiento en la cancha no paraba de crecer. Ya en su último año de secundaria, promediaba 24 puntos y 7 rebotes por partido, ganó el premio Wooden de su distrito y comenzó a recibir atención como prospecto serio, un contraste enorme con la imagen que tenía al empezar, la del chico lento, bajito y rellenito. Sin embargo, había un problema. Para poder jugar en una universidad de división BRIM, necesitaba al menos una puntuación de 17 en el examen ACT, según las reglas de la NCAA, y Andre no alcanzó ese puntaje. Bastante curioso, considerando que siempre se destacó por su dedicación académica y era alumno de honor. No está claro si fue un fallo del sistema educativo o una mala jugada del destino, pero muchas universidades que lo estaban considerando empezaron a retirarse, excepto una, la Universidad de Utah. El motivo: Donnie Daniels, asistente técnico del equipo y exalumno de Verbum Dei, la escuela de Andre. Daniels sabía de primera mano lo talentoso que era Miller y convenció al entrenador principal, Rick Majerus, de mantenerle la beca deportiva, aunque Andre era de Utah. Pero eso significó un choque cultural enorme. Venía de Compton, un barrio predominantemente afroamericano, para mudarse a Utah, donde sería uno de los pocos estudiantes negros no solo en la universidad, sino en toda la ciudad. Lo más loco es que nunca había ido a una escuela con compañeros blancos hasta ese momento. Al principio, se sintió fuera de lugar. Estaba lejos de casa, lidiando con un entorno completamente nuevo y con la carga académica universitaria. Pero en lugar de rendirse,
se apoyó en los servicios de tutoría y apoyo académico de la universidad, mejoró sus notas y empezó a integrarse al entorno. Con el tiempo, incluso hizo amistades con estudiantes. Al año siguiente, logró alcanzar la puntuación necesaria para ser elegible para jugar en la NCAA. Ese primer año en cancha fue más bien de transición, llevaba un año sin competir oficialmente, pero aún así tuvo buenos números, 8.6 puntos y 4.6 asistencias en 25 minutos y medio por partido como titular. Y tal como lo hizo en la secundaria, Andre fue mejorando cada temporada. En su segundo año, subió su producción a 9.8 puntos y 6.1 asistencias por partido. Enfrentaron a Arizona, que venía de ser campeón nacional y era el primer sembrado. Tenían jugadores como Mike Bibby, Miles Simon y Jason Terry. Pero ese partido contra Arizona fue histórico. Andre Miller terminó con 18 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias, logrando apenas el cuarto triple-doble en la historia del torneo NCAA. Y lo hizo nada menos que contra los campeones defensores, con Mike Bibby, considerado el mejor base universitario del país, y Jason Terry, otro futuro NBA estelar. Utah arrasó en ese partido, ganaron 76-51. Fue una paliza inesperada. En la semifinal les tocó enfrentar a North Carolina, otro equipo durísimo que tenía a futuras estrellas de la NBA como Antawn Jamison y Vince Carter. Pero Miller volvió a brillar, liderando otra vez al equipo en puntos, rebotes y asistencias. 16 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. Otro clinic de cómo jugar al básquet. Gracias a su actuación, Utah avanzó al partido por el campeonato nacional. En la final, se enfrentaron a Kentucky, que terminaría siendo demasiado para Utah. Perdieron el partido y el título, pero Andre no decepcionó, sumando 16 puntos y 5 asistencias para cerrar una carrera universitaria brillante. Ese torneo disparó su valor como prospecto. Ahora todo el país hablaba de él. Pasó de ser un base sin hype ni físico a estar en el radar de todos los equipos NBA. Años más tarde, cuando le preguntaron sobre esa histórica racha en el torneo, Andre no habló de sí mismo, sino que elogió a sus compañeros. Dijo: probablemente fue el grupo más inteligente con el que jugué en mi carrera. Sabían cómo prepararse, cómo mover el balón, cortar sin él, hacer todo lo que necesita un equipo para funcionar. No éramos los más atléticos ni los más talentosos, pero lo compensábamos con inteligencia. Básicamente, describió un equipo lleno de jugadores como él. Después de ese torneo, pudo haberse presentado al draft de inmediato. Su nombre ya estaba entre los mejores prospectos del país, pero decidió volver un año más a la universidad, y esa elección terminaría siendo la correcta. Ese último año en la universidad fue, sin duda, el mejor de su carrera. Promedió 15.8 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Fue nombrado All-American del primer equipo y jugador del año en su conferencia. En la misma entrevista donde habló de su actuación en el torneo, también le preguntaron por su experiencia universitaria. No dudó en alabar al entrenador Rick Majerus, diciendo que fue uno de los mejores entrenadores que ha tenido en cualquier nivel, especialmente enseñando cómo se debe jugar al baloncesto. Gracias a él, aprendió a pensar el juego, a convertirse en un base natural y a entender todos los matices del deporte. Esto pone en perspectiva lo importante que fue para Andre haber pasado 5 años en la universidad. Ese tiempo fue clave en su formación y moldeó al jugador cerebral y completo que llegaría a ser en la NBA. Después de esa gran temporada, finalmente se declaró elegible para el draft. Aunque no era visto como un prospecto de techo alto como los típicos talentos de un solo año en la universidad, sí era considerado uno de los jugadores más preparados para dar el salto inmediato al profesionalismo. Un scout lo describió así: Miller es un líder nato en la cancha, un jugador cerebral que dirige el juego como pocos. Es un gran reboteador para su posición y tiene una defensa sólida. También mencionaban que su tiro exterior todavía necesitaba trabajo, pero en general, la conclusión era clara. Este tipo va a tener una carrera larga y exitosa en la NBA. Y la verdad, ese análisis fue muy acertado. Puede que no tuviera el potencial explosivo de otros prospectos con habilidades atléticas deslumbrantes, gran tiro o una envergadura exagerada, pero con Miller ya sabías exactamente lo que ibas a obtener. Un base completo, inteligente, confiable y con un juego hecho y derecho. En ese draft, los equipos estaban buscando el home run, ese jugador con potencial para convertirse en superestrella. Y aunque Andre sí era visto como un pick de lotería, no estaba claro exactamente en qué posición caería, porque la clase del draft de 1999 estaba cargadísima de talento. Nombres como Lamar Odom, Sean Marion, Ron Artest, Andrei Kirilenko, Corey Maggette, Baron Davis, Manu Ginobili, Jason Terry, Elton Brand y muchos más. Fue seleccionado por los Cleveland Cavaliers con el pick número 8. Teniendo en cuenta la calidad del grupo, ser top 10 en esa clase ya es un enorme reconocimiento.
al llegar a los Cavs, no tuvo el camino fácil. Comenzó la temporada como el tercer base del equipo, detrás de Brevin Knight, el titular, y Earl Boykins. Pero con trabajo y consistencia, fue ganándose minutos hasta que, para el final de la temporada, ya era el base titular del equipo, y su año de novato fue más que sólido: 11.1 puntos, 5.8 asistencias y 25.5 minutos por partido. Más impresionante aún si consideramos que empezó la temporada desde el fondo del banco. Gracias a eso, fue seleccionado para el NBA All-Rookie First Team y también fue convocado al Rookie Challenge del All-Star Weekend, donde anotó 21 puntos, más que nadie en ese partido. Aunque claro, también lo abuchearon. ¿La razón? En una jugada de contraataque, con el camino libre para una volcada, Andre prefirió hacer una simple bandeja. Y para los fans que querían show y mates espectaculares, eso fue casi una ofensa. Pero ese era Andre Miller en estado puro, un tipo que no jugaba para entretener, sino para hacer su trabajo y hacerlo bien, incluso siendo novato. A nivel individual, fue un buen comienzo, pero el equipo no acompañó. Estos eran los Cavs antes de LeBron, y el máximo anotador del equipo era un Shawn Kemp ya veterano y fuera de forma. Resultado, terminaron con un récord de 32 victorias y 50 derrotas. La siguiente temporada no fue mucho mejor. Cleveland volvió al fondo de la liga con un 30-52, pero Andre dio un paso adelante. Con un rol más importante en su segundo año, Andre subió sus promedios a 15.8 puntos y 8 asistencias por partido. Pero no se quedó ahí. En su tercera temporada volvió a mejorar, esta vez promediando 16.5 puntos y 10.9 asistencias por juego, lo que lo convirtió en el líder en asistencias de toda la NBA. Y si lo piensas bien, es una locura. En apenas su tercer año, y jugando en un equipo desastroso como eran esos Cavs, estaba dominando la liga en asistencia, mientras jugaba de espaldas al aro, sin atletismo, sin fantasía, con ese estilo tranquilo y sencillo de siempre. Era como ver a un veterano de 35 años en cuerpo de un jugador joven. Para ese punto era evidente que merecía un contrato máximo, pero los Cavaliers no quisieron dárselo. Así que Andre pidió el traspaso y el equipo accedió enviándolo a los Clippers, lo que significaba regresar a su ciudad natal. En Los Ángeles se unió a un núcleo joven que incluía a Elton Brand, Michael Olowokandi, Quentin Richardson y Corey Maggette. La única pieza que les faltaba era un base que pudiera organizar al equipo y liderarlos hacia los playoffs. Y eso era justo lo que Andre venía a ofrecer. Las expectativas eran altas, pero los Clippers seguían siendo un equipo que, en esa época, era visto como un chiste en la liga. Y lo siguieron siendo. Terminaron con un récord de 27-52, incluso con Miller en el equipo. Él también tuvo un bajón en su rendimiento, sus números cayeron en todas las categorías. Después de esa temporada, su contrato terminó. Los Clippers, fieles a su reputación, no quisieron gastar, así que Andre entró en la agencia libre. Fue ahí cuando firmó un contrato por 6 años con los Denver Nuggets, que curiosamente eran el único equipo en el oeste que había sido peor que los Clippers el año anterior, con apenas 17 victorias. Pero en Denver veríamos una especie de redención. Andre recuperó su nivel, volviendo a ser el jugador que fue en Cleveland, y ayudó a llevar a los Nuggets de regreso a los playoffs, aunque eso sí, los eliminaban en la primera ronda, y esa historia se repetiría durante los siguientes años. Andre y los Nuggets entraban a postemporada, pero siempre se quedaban en la puerta. Pasaron varios años más de primeras rondas perdidas con los Nuggets, hasta que el equipo decidió hacer cambios y traspasó a Andre a los Philadelphia 76ers. En Filadelfia tuvo sus mejores temporadas como anotador, promediando 17 y 16.3 puntos por partido en sus 2 años allí. Pero cuando se le terminó el contrato, volvió a entrar a la agencia libre y firmó un nuevo acuerdo, esta vez por 3 años con Portland. Jugó 2 temporadas con los Trail Blazers y aunque ya tenía 33 y 34 años, seguía siendo titular y mostrando su característico estilo de juego, inteligente, eficiente y nada vistoso. Después de ese periodo, empezó su transición al rol de jugador de rotación, pero aún así, logró mantenerse 5 temporadas más en la liga, jugando para 5 equipos distintos. Probablemente logró extender tanto su carrera gracias a su inteligencia y ese estilo de juego viejo sabio que siempre tuvo. No dependía del físico, ni del triple, ni de la velocidad. Jugaba con la cabeza. Se retiró a los 40 años, algo que solo los grandes de verdad pueden decir. Pero lo curioso es que Andre no fue una superestrella. No fue MVP, no fue All-Star constante, pero su estilo de juego raro, de viejo zorro, le permitió mantenerse tanto como los mejores. Y conociendo a Andre, no sorprende que hoy en día esté metido en el mundo del coaching. Actualmente dirige al equipo de la G-League de los Denver Nuggets, y ya hay rumores de que podría volver a la Universidad de Utah como entrenador.
Seguramente muchos de ustedes nunca llegaron a ver jugar a Andre Miller y otros sí lo recuerdan bien. Así que cuéntenme en los comentarios, ¿qué les parecía su estilo de juego? ¿Disfrutaban verlo en la cancha o les parecía aburrido?